La marinera, la fusión cultural que nos entrega un encanto de seducción y tradición, cuyo nombre rinde honor a la fuerza marina que en sus filas tuvo a Miguel Grau, quien dio una muestra extraordinaria de humanidad, ordenó el rescate de los náufragos chilenos y, con una nobleza impactante, prohibió atacar a las poblaciones civiles. Es por estas hazañas que, con total justicia, se le conoce como el Caballero de los Mares. La marinera, más que un baile, es una cautivadora expresión de coqueteo y seducción arraigada en la rica historia peruana. Tejida con dedicación por profesores, bailarines y amantes de esta tradición, la esencia vibrante de la marinera se mantiene viva como un testamento cultural. Esta danza nacional, joya de la tradición peruana, deslumbra con su elegancia, agilidad y ritmo vibrante, desplegando un juego de cortejo entre el hombre y la mujer, fusionando influencias españolas, indígenas y africanas. La marinera, danza de pareja libre, permite improvisación, revelando una secuencia de movimientos únicos que van desde el careo hasta el zapateo jubiloso. Acompañada por pañuelos, la marinera trasciende salones de baile y llega a ambientes rurales, conectando con todas las capas sociales. Desde la costa hasta la sierra y la selva, este baile mestizo refleja la diversidad peruana. Con su profundo significado cultural, la marinera se celebra en festivales y competiciones, resistiendo cambios estilísticos sin perder su esencia enamoradora. La marinera norteña destaca como un encantador juego de producción y coqueteo, donde la gracia de los bailarines, junto con la distintiva vestimenta, contribuyen a su encanto. Transmitida de generación en generación, la tradición de bailar marinera se arraiga en la identidad cultural peruana, resaltando que va más allá de ser un espectáculo turístico. Detallando la estructura del baile, revela la constancia del varón en la conquista, siendo constante, al que la mujer responde con un coqueteo en medio de un alejamiento y acercamiento, subrayando la riqueza y complejidad de esta hermosa danza. Podemos definir a la marinera como el baile típico y representativo del país, una expresión profunda de identidad, historia y diversidad cultural que enriquece el patrimonio peruano. Implica un juego de cortejo entre el hombre y la mujer, con movimientos gráciles y pasos elaborados. Origen de la marinera, un viaje musical y cultural. Hay controversias sobre su origen. Algunos dicen que fue llevada de Latinoamérica a España, mientras que otros afirman que fue de origen insular. El fandango, oficialmente danza española, aún guarda su misterioso origen. Zamacueca como antecedente principal. Aunque hay diversas teorías sobre el origen, muchos coinciden en que la marinera tuvo como antecedente principal a la zamacueca, un ritmo del siglo XVIII que hizo historia. Este baile involucraba a parejas que se enamoraban, usando pañuelos y realizando movimientos insinuantes con pasos de escobillas y zapateos. La zamacueca, precursora de la marinera, expresó la identidad peruana fusionando tradiciones españolas, africanas y andinas. Explorando las raíces. Existen diversas teorías sobre el origen de la zamacueca, desde su relación con el descanso campesino hasta su posible origen africano. Lo que es claro es que la marinera se inspiró en la zamacueca. Su evolución compleja y diversa refleja las raíces en el mestizaje cultural durante la colonia y la república. El ancestro hispano y la zamacueca. También destacan que la zamacueca o marinera limeña tiene como ancestro hispano al fandango antiguo. Datos del año 1700 proscritos por incidentes durante 50 años. Debemos aceptar el resultado de la fusión de la cultura europea, africana e indígena. Se le conoce con varios nombres, como baile tierra y baile de hielo, samba, angoulas y zamacueca. También se encontró información de cómo se pasó de la zamacueca a la marinera en una ponencia, de la zamacueca a la cueca, a la samba y marinera. La samba, sombra de Angola, se menciona como antecedente de la zamacueca. Conservó una marcada obscenidad desde su origen en una danza nupcial de la religión bantú. Un vínculo erótico festivo vinculado al contrato de casamiento. La obra del obispo de la lisura. Incluso se llegó a estudiar la obra del obispo Baltasar Martínez de Compañón, conocido como el obispo de la lisura,
quien en el siglo XVIII realizó un detallado mapa del norte del Perú. Ilustraciones y partituras de danzas populares dieron una visión única de la época. Época dorada y escándalos. A principios del siglo XX, la zamacueca era ejecutada en el Festival de Amancas y censurada por movimientos atribuidos a ser una danza erótico festiva. Gran auge en el siglo XIX, especialmente en la clase popular. En las clases altas, era considerada de otra forma si se bailaba dentro de su entorno. El norte y el tondero. En el norte peruano, en el departamento de Piura, se creó el tondero, basado en el apareamiento de la pavali blanca. Con bases del tondero y toques del fandango, nace la zamacueca. Una danza que proviene del mestizaje cultural y musical entre gitanos y mulatos en Lima durante el virreinato del Perú. Acerca de la zamacueca nos comentan que conserva su obscenidad debido a su deriva de una danza nupcial de la religión bantú. Bernardo Alcedo y la zamacueca en Chile. En el siglo XIX, Bernardo Alcedo, autor de la melodía del himno nacional, enseñó y difundió la zamacueca limeña en Chile. Adoptada por los chilenos y llamada la chilena. Surgieron objeciones durante la Guerra del Pacífico, pues denominar chilena a un baile de claro origen peruano causó controversia. El nombre de la marinera. El escritor Abelardo Gamarra, el tunante, homenajeando a Miguel Grau y al monitor Huáscar, rebautizó el ritmo como Marinera por el Huáscar. Letra La consentida de José Alvarado. La decana de todas, interpretada por Rosa Mercedes Ayarza, la talentosa pianista de 11 años. Así nació la marinera, el baile simbólico de la peruanidad. La marinera, danza nacional del Perú. Con orígenes complejos y evolución única, la marinera se erige como la danza nacional del Perú. Su rica historia refleja la fusión de culturas que caracteriza al país. Expresión artística única y representativa de la identidad peruana. Vestuario, una expresión artesanal y creativa. El vestuario de la marinera ha experimentado transformaciones a lo largo de los años, adaptándose a las tendencias y la disponibilidad de materiales. Aunque cada región mantiene su estilo característico, la creatividad y la calidad de los materiales han permitido que la vestimenta siga siendo un elemento distintivo y elegante en este magnífico baile. Las mujeres, que representan la gracia y la feminidad en la marinera, han llevado trajes cuidadosamente elaborados. Desde camisones blancos en moche hasta vestimentas estilizadas en monchaco, la diversidad de estilos resalta la riqueza cultural de cada región. Por otro lado, los hombres, con trajes menos vistosos, pero igualmente significativos, representan la constancia en la conquista durante el baile. Desde camisas blancas hasta sombreros de palma, su vestimenta varía según su origen, ya sea en el campo o en la ciudad. Se menciona que el vestuario era tanto de gala como cotidiano, variando según el estrato social y el contexto de la celebración. El trabajo artesanal en la confección de los trajes típicos de la marinera es destacado como una parte esencial de esta expresión cultural. Los bordados en los vestidos, como las flores que representan pensamientos, son cuidadosamente elaborados, haciendo que cada vestido sea único y refleje la destreza y creatividad de sus confeccionistas. El proceso de elaboración de los accesorios, como los pañuelos de la marinera, también es destacado por ser cuidadosamente trabajado a mano. Se describe el proceso de compra de bronce o plata, el paso por laminadoras para obtener alambre delgado, y cómo este se utiliza para confeccionar las armazones y detalles ornamentales de los trajes. Las personas dedicadas a este arte son apasionadas y se sienten orgullosas de preservar la tradición y la artesanía de la marinera norteña. Participan en concursos y eventos, llevando consigo la riqueza cultural de sus regiones y transmitiendo no solo el baile, sino también el arte de confeccionar los trajes y accesorios que lo complementan. Con estos testimonios y detalles sobre la confección de los trajes, el programa refuerza la idea de que la marinera es una expresión viva y diversa, en la cual cada región y cada detalle contribuyen a la riqueza y singularidad de esta danza nacional. El pañuelo, utilizado como medio de comunicación, es esencial en la marinera.
No solo añade un toque estético, sino que también sirve como un elemento simbólico para llamar, saludar y transmitir emociones, consolidándose como un componente fundamental de esta danza. Úrsula, campeona de marinera y diseñadora de vestidos de este magnífico baile, destaca que la vestimenta ha experimentado estilizaciones a lo largo del tiempo. La calidad de las telas disponibles en el mercado y la llegada de blondas de alta calidad han permitido mejorar la confección de los trajes. Aunque se ha buscado estilizar las vestimentas, se ha mantenido la línea tradicional, y cada vestido es único, conservando la esencia, pero con toques personales. En el caso de las parejas participantes en el concurso, estas provienen de diversas regiones del Perú, siendo la mochera y la guanchaquera dos de las variantes más características. Úrsula se ha inspirado en las vestimentas típicas de la mochera y guanchaquera para crear diseños estilizados y únicos para cada bailarina, resaltando la tradición, pero incorporando cambios sutiles. En el distrito de Moche, conocido por su original Semana Santa, las mujeres llevan un camisón blanco que funciona como blusa o pequeños saquitos de algodón, cubiertos con una manta negra. Sobre sus cabezas, llevan sombreros de palma. La falda, de tableros encontrados, puede tener uno o dos juegos de volantes, adornados con bordados que representan olas, caracoles y lomas en el horizonte. En Huanchaco, el traje de la guanchaquera es similar al de la mochera, pero el camisón es de un solo tono, las mangas son estilo jamón y los puños son pegados, llevando botones o broches. La falda tiene mínimos bohos y pliegues llamados crecederas, semejando olas o lomas en el horizonte. Úrsula ha estilizado estas vestimentas, conservando la esencia, pero con cambios sutiles para realzar la personalidad de cada bailarina. Las mujeres no utilizan zapatos y bailan descalzas, y suelen peinarse con trenzas sueltas o enrolladas en la cabeza. Por otro lado, los hombres utilizan un traje menos vistoso, que incluye una camisa blanca, pantalones generalmente blancos o de color oscuro, faja o sarga, y sombrero de palma o hijab. El traje varía según si el hombre vive en el campo o en la ciudad. El vestido de la marinera ha ido evolucionando junto con la danza, y aunque cada región mantiene su estilo característico, la creatividad y la calidad de los materiales han permitido que la vestimenta siga siendo un elemento distintivo y elegante en este magnífico baile. La magia de los pañuelos, comunicación en movimiento. Los pañuelos en la marinera no solo añaden un toque estético, sino que también cumplen un papel vital como medios de comunicación durante el baile. Llamadas, saludos y transmisión de emociones se expresan a través de estos elementos, consolidándolos como componentes fundamentales de la danza. La habilidad para manipular y comunicarse con los pañuelos se convierte en una destreza que distingue a los bailarines expertos. De hecho, existen anécdotas alrededor del pañuelo, básicamente es cuando se caen en pleno baile. Se supone que los danzantes no deberían dejar esta pieza clave, pero ¿qué pasa cuando en medio de la danza en pleno concurso se te cae el pañuelo? Pues no queda de otra que levantarlo y al igual que en la vida, levantarlo con elegancia. ¿Cómo surge el concurso de marinera? Un legado de resiliencia y celebración. El nacimiento del concurso norperuano de marinera, en 1960 no solo salvó al Club Libertad de Trujillo de una crisis financiera, sino que también estableció un legado cultural que perdura hasta hoy. La resiliencia de esta iniciativa anual ha convertido a Trujillo en la capital de la marinera y ha atraído a participantes de diversas categorías a lo largo de los años. El concurso, que se trasladó al Coliseo Gran Chimú debido a su creciente popularidad, ha logrado reconocimientos internacionales. En 2013, ostentó el récord Guinness por la danza de marinera más grande del mundo, consolidando su posición como un evento cultural trascendental. Clasificación de marinera en Perú, reflejo de la diversidad cultural. La marinera, en sus diversas variantes, refleja la diversidad cultural de Perú, desde la elegante marinera limeña hasta la pícara marinera norteña. La marinera andina o serrana, como la marinera puneña, agrega una dimensión melancólica pero estilizada al repertorio. Otras variantes, como la tumbesina, arequipeña, cusqueña, lambayecana, piurana, cajamarquina, liberteña,
Ancasina, Iqueña y Moquegua llevan la riqueza cultural de cada región al corazón de la danza. Ritmos y melodías, la Sinfonía Única de la Marinera. Desde los ritmos originales de la zamacueca hasta la compleja Sinfonía de la Marinera puneña, los instrumentos musicales han desempeñado un papel crucial en la magia de esta danza. La combinación de guitarra, mandolina, bajo, tarola, trompeta, acordeón y saxofón crea una sinfonía única que acompaña los elegantes movimientos de los bailarines. La Marinera, un tesoro nacional y un legado intemporal. Con orígenes complejos, una evolución única y una diversidad que abarca toda la nación, la Marinera se erige como el tesoro nacional de Perú. Esta danza única y cautivadora ha resistido la prueba del tiempo, enriqueciendo el patrimonio peruano con su expresión artística profunda y representativa de la identidad del país. En cada paso, en cada movimiento grácil, la Marinera sigue contando la historia de Perú, fusionando sus raíces españolas, indígenas y africanas en un abrazo cultural que perdura a través de los siglos. Así, la Marinera continúa siendo un encanto de seducción y tradición, embelleciendo el alma del pueblo peruano con su magia eterna. Preparación rigurosa, el arte del entrenamiento en la Marinera. La ejecución impecable de la Marinera va más allá de la destreza, requiere una capacidad corporal excepcional y una conexión profunda entre los bailarines. Los movimientos elegantes y el amplio desplazamiento de la pareja son el resultado de entrenamientos rigurosos que comienzan desde temprana edad, formando no solo habilidades físicas, sino también un vínculo especial entre los danzantes. Preparación rigurosa, el arte del entrenamiento en la Marinera. La ejecución impecable de la Marinera va más allá de la destreza, requiere una capacidad corporal excepcional y una conexión profunda entre los bailarines. Los movimientos elegantes y el amplio desplazamiento de la pareja son el resultado de entrenamientos rigurosos que comienzan desde temprana edad, formando no solo habilidades físicas, sino también un vínculo especial entre los danzantes. Inicio desde la infancia, semillas del arte. Los futuros bailarines de Marinera a menudo comienzan su viaje desde la infancia. A través de clases especializadas y talleres dedicados, los niños son introducidos a los fundamentos de esta danza única. La flexibilidad, el equilibrio y la coordinación son cultivados desde temprano, estableciendo las bases para movimientos fluidos y gráciles en el futuro. Entrenamiento físico, forjando cuerpos y vínculos fuertes. El entrenamiento físico para la Marinera abarca una variedad de disciplinas. La resistencia y la fuerza son esenciales para soportar los movimientos enérgicos y la constante interacción entre los bailarines. Ejercicios como carrera, saltos y entrenamiento de fuerza fortalecen los músculos necesarios para ejecutar los pasos complejos de la danza. Dominio de la técnica, la perfección en cada movimiento. La técnica en la Marinera es un aspecto crucial del entrenamiento. Los bailarines perfeccionan cada paso, desde el cuidado de los pies durante el zapateo hasta la elegancia en los movimientos de las manos con los pañuelos. Instructores expertos guían a los aprendices, asegurándose de que cada detalle contribuya a la belleza y autenticidad de la danza. Conexión entre bailarines, comunicación sin palabras. La Marinera es una danza de pareja, y la conexión entre los bailarines es fundamental. Se fomenta la empatía y la comunicación no verbal desde las primeras etapas del entrenamiento. Los danzantes aprenden a anticipar los movimientos del otro, creando una armonía perfecta en la ejecución de la danza. Interpretación emocional, más allá de los movimientos. La verdadera magia de la Marinera va más allá de la técnica, reside en la capacidad de transmitir emociones a través de la danza. Los bailarines exploran la interpretación emocional de la música, conectando con la audiencia de una manera que va directo al corazón. Esta dimensión artística requiere sensibilidad y una profunda comprensión de la historia y la tradición que la Marinera representa. Ensayos y presentaciones, culminación del esfuerzo. Los ensayos regulares y las presentaciones en eventos locales son la culminación del arduo entrenamiento. Los danzantes afinan su rendimiento, ajustando detalles y perfeccionando la sincronización.
Cada presentación no solo es una exhibición de habilidad, sino también una celebración de la cultura y la identidad peruana. Partes y pasos de la marinera. La marinera norteña tiene una estructura coreográfica que es la siguiente: espera, paseo con saludos, 2 coqueteos, 2 fugas con zapateos y cepillados, vuelta final. Cada subestructura amarrada con vuelta y contravuelta. Algunos pasos de la marinera norteña son: paso lateral, para avanzar frontalmente. Cepillada, cruzar el pie hacia adelante y por delante del pie opuesto. Punta y taco, llevar la punta hacia adelante y golpear el piso con el taco. Punta a punta, llevar la punta 2 veces hacia adelante y luego para atrás. Espero te haya gustado el video. Recuerda que si quieres profundizar más esta maravillosa historia, tienes abajo todas las fuentes, y si quieres ir más allá bailando este hermoso baile, Perú te esperará con los brazos abiertos para que te puedas enamorar de esta danza. En especial en el concurso nacional y mundial de marineras se realiza todos los años durante el mes de enero en Trujillo, Perú. Este famoso concurso es organizado desde 1960 por el centenario del Club Libertad de Trujillo I y está reconocido de manera oficial desde 1986 por el Estado peruano.